Buenos días, estudiantes del grado octavo. Hoy vamos a volver a repasar un poquito lo que vimos en la clase de ayer sobre los procesos de independencia en Norteamérica y vamos a ahondar un poquito en los de Latinoamérica. Entonces, para recordar que, pues bueno, en Estados Unidos es uno de los primeros países que se independiza debido a una serie de leyes que son las leyes de ordenanza que básicamente les quitan unos privilegios que habían adquirido por ser ciudadanos británicos. Pero entonces, eh, estas leyes concluyen con la ley del té, se le va poniendo una serie de impuestos a, a ciertos productos. Pero entonces, en 1773, eh, al concederse el monopolio a la Compañía Británica de las Indias Orientales, el comercio del té en las colonias de Norteamérica, se desata eh, un gran motín, ah, que es conocido como el motín del té. Eso es en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos, y allí comienzan las guerras de independencia de los Estados Unidos. Eh, Esto va a terminar con apoyo del gobierno francés por parte de los estadounidenses, y además de eso se va a firmar una constitución política al mejor estilo o una réplica de lo que se firmó en Francia con la muerte del rey Luis XVI. ¿Listos? Hasta ahí, eso fue lo que vimos la clase de ayer. Aquí estamos en una imagen representativa de la firma de la Constitución Política de los Estados Unidos. ¿Qué pasa en América Latina? En América Latina no se tenían las mismas condiciones sociales ni las mismas condiciones económicas. Entonces son dos procesos totalmente diferentes. Empezando porque allí se presenta una serie de castas, teniendo en cuenta que en los Estados Unidos la población indígena fue totalmente erradicada o totalmente eh, sacada del contexto estadounidense. Entonces, por ello, se presenta una única raza, que es la raza aria estadounidense británica. Pero entonces, en América Latina se presenta una serie de combinaciones o de mestizaje, lo cual se clasificaban en castas. Y esto era según las características físicas de etnias entre blancos, mestizos, indígenas y negros. Entonces allí, estas castas, aquí tenemos esta frase, cada vez que encuentren una frase así muy parecida, contexto, y esto es una frase muy importante que deben tener en cuenta, que es las castas en la sociedad colonial, está dividido en varios grupos llamados castas, definidas según el origen étnico y el papel que desempeñaban en la organización colonial. La casta inferior estaba representada por los esclavos, a quienes le seguían los nativos americanos. Entonces acá vemos en la imagen a un hombre de color blanco que se casó con una mujer de color negro, y sus hijos van generando una combinación de tonos entre blancos y negros. Esto genera su posición en la sociedad. Entre más blanco se fuera, era mejor la posición, por así llamarlo. Por ahí hay un puntico en la actividad para el desarrollo de las castas. Espero que no haya ningún inconveniente. Si tienen algún inconveniente, para eso tenemos la mensajería, para que preguntemos. ¿Qué es lo que sucede en la América Latina de los siglos, de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX? Bueno, para los habitantes de las colonias españolas de América, la Revolución Francesa constituyó un alimento a los movimientos de independencia que se veían promoviendo. Los virreinatos de la Nueva España, la Nueva Granada y el Río de la Plata, entre otros, mantenían una relativa independencia respecto a la metrópoli, es decir, con respecto a España. Dada la gran distancia que los separaba de España y el insuficiente control de la corona, podía ejercer sobre sus dominios debido a la lentitud de las comunicaciones. Tal situación se reflejaba en el hecho de que las órdenes del rey de España no se cumplían o se acataban
de manera poco se acataban de manera poco rigurosa. Prueba de ello está en una frase que hizo famosa en aquellos años, referida a las ordenanzas llegadas de España. La ley se acata, pero no se cumple. Esta actitud ante la autoridad española había venido gestándose especialmente en el sector de la sociedad colonial conocida como los criollos. Este grupo de los criollos, es el grupo más alto de las castas y representa a los hijos nacidos de españoles. Bueno, los conflictos sociales que presentaba la sociedad colonial parten de dos grupos divididos en castas, que, como ya habíamos dicho, su origen desempeñaba por el color de su piel o por sus rasgos físicos. Eh, En la capa más baja se ubicaban los mestizos, los esclavos, perdón. Luego seguían los nativos americanos y después seguían los mestizos. Y en la cúspide de esta organización social se encontraban los criollos y finalmente los españoles. Entre los españoles y los criollos se repartían los cargos administrativos de la política colonial. Sin embargo, la preferencia la tenían los peninsulares sobre los criollos para ocupar cargos destacados en la organización política, es decir, el gobierno o la organización eclesiástica, la iglesia que también gozaba de gran poder en ese momento. Al margen del trato recibido por las castas inferiores, los indios, negros y mestizos, la desigualdad de que eran objeto los criollos les provocaba un natural disgusto, pues creían tener el derecho de gobernar a sí mismos en la tierra que los había visto nacer y a la cual consideraban propia. Por esa razón demandaban, sino más, privilegios que los peninsulares, sin un trato de condiciones de igualdad. En el aspecto económico, esos conflictos tomaron cauces muy peligrosos para el orden colonial en América, con la relativa independencia que permitía la distancia entre España y las colonias. Los criollos habían logrado desarrollar algunas incipientes industrias y contactos comerciales con colonias vecinas. Esto, aunque fuera en contra de las disposiciones económicas de España, que permitían el control absoluto de los negocios mediante el sistema de monopolios, rendía grandes ganancias a los inquietos negociantes americanos. ¿Listo? Entonces, ahí vemos como eh, unas condiciones sociales, especialmente entre unas rencillas entre criollos, que son hijos de españoles, pero nacidos en América, y españoles peninsulares. Los dos son de origen español, pero unos son nacidos en América de padres españoles y los otros son españoles nacidos en España. Entonces, al generar ciertos privilegios por los nacidos en España, los criollos van a generar un malestar y se va a desenvolver más adelante en la independencia. Pero entonces vamos a ver una serie de leyes que van a aprobar los Borbones. Entonces aquí vemos en la imagen, este es el señor Carlos III, que vive entre 1716 y 1788, y él va a decretar unas leyes que van a incomodar a algunos de los criollos. Entonces vamos con ello. Bueno, dice así, a mediados del siglo XVIII ascendió al trono Carlos III, que es la persona que vemos en la imagen, quien al hacer un balance de los ingresos que le reportaban sus colonias en ultramar, observó que no eran tan jugosos como los que efectivamente podría obtener. Encontró que las ganancias que, según las ideas de la época, le pertenecían al monarca por derecho real, se estaban quedando en manos de unos cuantos criollos, quien haciendo un lado la autoridad de la colonia, llenaban sus propios bolsillos. Para acabar con esto, implementó una gran reforma en la administración de los bienes coloniales, que se encaminaba a restarles poderío económico a los habitantes de la colonia y aumentar las riquezas de la corona que la corona necesitaba para mantener su posición de privilegios. A esta serie de cambios se les conoce como las reformas borbónicas, importante concepto, reformas borbónicas.
porque el rey pertenecía a la casa dinástica de los Borbón. Los criollos en América, al ver amenazados sus posibilidades de enriquecimiento, se volvieron contra la corona en franco descontento, pues deseaban libertad para negociar y para desarrollar la economía que reportaba ganancias directamente. Los anteriores factores, es decir, las demandas de un trato igualitario frente a los europeos y de libertad para producir y comercializar en las colonias, que eran compartidos por casi la totalidad de los grupos criollos en América, se reflejaron en el afianzamiento de un sentimiento de identidad que los historiadores han llamado el nacionalismo criollo. Este sentimiento de descontento entre los habitantes de las colonias, acentuado por los intentos de Carlos III por optimizar la explotación de sus territorios coloniales, contribuiría, entre otras importantes causas, a precipitar una oleada de revueltas en América que conducirían finalmente a la independencia de los territorios españoles y con ello a la creación de modernas naciones americanas. Eh, ¿Cuáles son algunas de estas reformas, de las reformas borbónicas de las que estamos hablando? La primera de ellas, disminución de los privilegios para los ejércitos y a los clérigos de bajo rango. Retención de algunas riquezas de la iglesia. Los jesuitas fue la comunidad más afectada, puesto que ellos, puesto que todas sus propiedades fueron retenidas por el Estado y por sus integrantes en 1767 y fueron expulsados de América. Esto es importante porque los jesuitas son los que van a educar a América. eh, por entonces, con la expulsión de ellos va a generar un vacío en la educación. ¿Listo? Nombramiento de nuevos funcionarios, lo que significó la culminación del negocio de la venta de los cargos públicos ejercido por los criollos y la instalación de administraciones encargadas de cobrar impuestos y vigilar el cumplimiento de estas disposiciones en todos los virreinatos, menos en la Nueva Granada, que tenía su propia representación encargada de hacer estos propios cobros. Recordemos que la Nueva Granada es lo que hoy es Colombia. El virreinato de la Nueva Granada, representa lo que hoy fue Colombia. Sucesos europeos y su impacto en América. En, en, en Europa nosotros los hemos visto una serie de sucesos, especialmente la Revolución Francesa. Aquí vemos una imagen con la bandera francesa, con el Palacio de Notre Dame, con la iglesia de Notre Dame y con la guillotina que le da fin a la monarquía, representando la Revolución Francesa. Mientras en Europa se estremecían las viejas estructuras del gobierno régimen feudal por los avances de la oleada revolucionaria, en las posesiones de la corona española en América comenzaban a florecer varios movimientos de independencia alentados por esta revolución, la Revolución Francesa, pero con sus propias y particulares características. Habría que derrumbar un sistema colonial y dar luz a unas nuevas naciones independientes. En la América española, algunos grupos de criollos llamados ilustrados por asumir los principios del racionalismo francés, eso lo vimos cuando estábamos hablando en la Revolución Francesa, el racionalismo, empezaron a ver los ideales revolucionarios de Francia en un camino posible y deseable para construir un nuevo orden social. Por lo tanto, la invasión de Napoleón a España y el encarcelamiento del monarca se convirtió en una de las razones más fuertes que inició la oleada de independencia que cubrió toda la América española. Este movimiento estallaría violentamente en el año de 1810. Si bien las ideas de la Ilustración francesas y las implicaciones de la expansión napoleónica en España fueron detenidas por el inicio de las gestas independentistas de las colonias españolas, hubo otro acontecimiento entero que también impulsó de manera notable estos procesos, la independencia de los Estados Unidos. Este suceso, aunque anterior a la Revolución Francesa, marcó una profunda huella en las consecuencias de los criollos
y los mestizos americanos. Entonces ahí estas repercusiones o estos eventos a nivel mundial van generando ideales o van promoviendo la Revolución Francesa. Movimientos populares en América. Los territorios dominados por la corona española en América constituían uno de los imperios coloniales más grandes de la historia que se haya conocido. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la América española vivían alrededor de 18 millones de personas. De estos, los criollos constituían una minoría frente a las castas que, debido a su situación privilegiada, poseían una preparación y conocimiento político más amplio que el resto de las castas. Esto permitió que los movimientos de independencia se iniciaran casi simultáneamente en todas las colonias españolas. Entonces vamos a ver algunos de ellos. Entonces aquí en la imagen tenemos la Revolución de Mayo en el Río de la Plata. Aquí vemos la Plaza de Mayo, vemos la Confederación de las Provincias Unidas en Centroamérica. Eso va a representar inclusive la bandera de Nicaragua, tiene todavía el logo de estas provincias unidas, y vamos a encontrar acá al señor Simón Bolívar, que va a independizar a los virreinatos de la Nueva Granada, al virreinato de Perú, y va a llegar hasta Bolivia. Entonces son tres acontecimientos bastante importantes, aunque no son los únicos, también se reflejan en otros lados. Entonces, en el Río de la Plata, en el año de 1808, en el virreinato del Río de la Plata, lo que hoy es Argentina, se había formado un movimiento secreto a favor de la independencia dirigido por varios criollos adinerados, para quienes convirtieron el vacío de poder en una oportunidad precisa para impulsar abiertamente el movimiento planeado durante largo tiempo. Al no existir un gobierno legítimo en España, estos criollos se consideraban autorizados para romper la sujeción que ataban a la colonia de la metrópoli. Manuel de Belgrano, Mariano Moreno y Juan José Gastelli, entre otros, encabezaron un nutrido grupo de militares e intelectuales independentistas, el cual consiguió que el Ayuntamiento de Buenos Aires destituyera al virrey español Hidalgo de Cisneros el 25 de mayo de 1810. A la caída del gobierno español se nombró una junta compuesta por criollos, que se encargaría de gobernar las provincias, y se iniciaría una vida independiente. A estos primeros acontecimientos se les conoce como la Revolución de Mayo. En Centroamérica. En Centroamérica, Gavino Gainza, reconocido como el capitán general de Guatemala, proclamó en 1821 el autogobierno, y durante el año siguiente concertó la unión con México, proceso que se caracterizó por su poca duración, puesto que los países centroamericanos crearon la República Federal denominada Provincias Unidas de Centroamérica, la que yo les estaba hablando hace un momento, dirigida por el presidente Francisco Morazán, hasta su desintegración en 1838, en 5 países tales como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. En el lado de Perú, el movimiento revolucionario peruano lo inició San Martín, quien declaró la independencia hacia 1821. A pesar de los enfrentamientos entre patriotas y realistas, por otro lado, desde el norte los ejércitos de Bolívar presionaban a los realistas peruanos. Fue así como, después de varios años de lucha, solo hasta 1824, en la batalla de Ayacucho, se, se da definitivamente la independencia peruana. En el caso de Colombia y Venezuela, las hermanas, las patrias, las hermanas, las patrias hermanas, esto porque ellos eran las provincias del Virreinato de la Nueva Granada, las cosas fueron algo distintas. Con un grupo de terratenientes criollos a la cabeza del movimiento independentista, la República Venezolana fue proclamada en 1810. Sin embargo, otorga derechos ciudadanos solo a quienes poseían determinada cantidad de propiedades territoriales. La independencia se declaró el 5 de julio de 1811, pero ese periodo intentó de república, pero este primer intento de república independiente
fue derrotado por las tropas realistas en 1812. Realmente no duró mucho tiempo. Por el lado de Colombia, el 20 de julio de 1810, en la ciudad de Santa Fe, se realizó el primer intento por la independencia y conocido como el incidente del florero del Llorente. Y el 26 de julio del mismo año, el Cabildo Abierto declaró que rompía relaciones con España, mientras el rey estaba detenido por Napoleón, iniciándose así el primer gobierno independiente de la Nueva Granada. Para finalizar estos procesos, nos encontramos que a la libertad del rey se genera un periodo de reconquista. Aunque esos primeros movimientos constituyeron una valiosa experiencia de libertad, en 1815 se iniciaron campañas de represión dirigida por los Borbones, quienes habían recuperado el poder en España. Fue así como se representaron guerras civiles entre realistas e independentistas. Los realistas son los allegados al rey, que llevaron a la independencia de las diferentes provincias hispánicas, con excepción de las islas de Dominica, Cuba y Puerto Rico. En la Nueva Granada, en Colombia, la campaña libertadora fue dirigida por Simón Bolívar, quien con la batalla del Pantano de Vargas el 25 de julio y el puente de Boyacá el 8 de agosto de 1819 logra definitivamente la independencia. Entonces, muchachos, ahí les dejo esta información. Es un poco amplia, pero entonces traté de resumirla. Cualquier inquietud o duda que tengan con respecto al tema, ahí está la plataforma.